Buenos días, jovencitos. Entonces, tema de hoy, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿Ya? Cuando yo digo posición normal, también se le dice ángulos canónicos o en posición estándar. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de razones trigonométricas, es decir, estamos hablando de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, vamos a ver a qué se refiere la definición de un ángulo en posición normal. Aquí. Me dice que es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice es el origen del sistema cartesiano y su lado inicial coincide con el eje X positivo y su lado final se ubicará en cualquier región del plano, y será el que indica a qué cuadrante pertenece dicho ángulo. Recordemos, ya hemos hecho sistema cartesiano, ¿ya? Recuerda también, para calcular las razones trigonométricas de un ángulo canónico, que también es ángulo en posición normal, solamente necesito un punto que pertenece al lado final. Coordenadas del punto P, X, Y. Recuerda que la primera componente siempre es X y Y. El eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Vamos a hacerlo todo en el siguiente gráfico. Mira, ¿es un ángulo trigonométrico? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque tiene sentido antihorario. ¿Está bien? Tiene sentido. Profesor, pero también puede estar en sentido horario, ¿no? Sí. Lo único que nos interesa, lo único que necesitamos saber para calcular las razones trigonométricas es conocer el punto P y donde cae la flechita, a él le vamos a llamar lado final. Recuerda, ¿por qué es un ángulo en posición normal? Es un ángulo en posición normal porque su lado inicial está en el eje X positivo y su lado final puede estar en cualquier cuadrante. En este caso, el punto P está en el segundo cuadrante. Ahora sí, definamos, profesor, siempre que yo tenga un ángulo canónico en posición normal, la primera componente X, ¿quién es para mí? Mi cateto adyacente. Y el Y, profesor, ¿qué va a ser? Mi cateto opuesto. Recuerda, primera componente X, cateto adyacente, segunda componente Y, mi cateto opuesto. ¿Ok? Profe, ¿y la hipotenusa? Ya, la hipotenusa va a ser mi radio vector, pero al final podemos aplicar teorema de Pitágoras, no hay problema. Y ya ves, donde cae la flechita, él es su lado final. Suficiente, conozco un punto que pertenece al lado final, primera componente cateto adyacente, segunda componente cateto opuesto. Y la hipotenusa, ya sabemos, hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los catetos elevado al cuadrado, teorema de Pitágoras, donde por definición nada más, R vendría a ser el radio vector, que para nosotros sería como hipotenusa. ¿Ok? Ahí no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que me tengo que recordar en este caso? Solamente ello. Mira, definición. Seno, ¿quién es? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ah, pero mi cateto opuesto, ¿quién es, profesor? Y, ¿no? Así es. Con signo y todo. Si es negativo, le colocas el signo negativo. Igual coseno, adyacente entre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Todo radica acá, jovencito. Acá nomás. X es adyacente y Y es cateto opuesto. Si yo tengo seno, coseno, tangente, la cosecante es la inversa, hipotenusa entre opuesto, secante, hipotenusa entre adyacente, y cotangente, adyacente sobre opuesto. Si deseas, cópialo para hacer los ejercicios. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios de este tipo, profesor, de ese capítulo? Mira, 1. Si alfa es un ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por este punto, calcule la expresión E, secante de alfa menos tangente de alfa. Recuerda. Ah, ya tengo mi lado final, no voy a graficar, tengo mi lado final. Tengo un punto que pertenece al lado final y es este punto de aquí, que lo voy a marcar, mira, este puntito. Coordenadas 5 y menos 12. Profesor, considero el signo. No, claro que sí, tienes que colocar el signo. Entonces,
Ya, profe, entonces la primera componente X va a ser adyacente y el menos 12 va a ser el cateto opuesto. Claro que sí, mira, ve. Lado final pasa por este punto, a él es el adyacente y él es el opuesto. Como yo quiero secante, y secante es hipotenusa entre adyacente, pero ya tengo el adyacente, pero me falta hipotenusa, teorema de Pitágoras, entonces, idéntico como está aquí. Hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, menos 12 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces aquí es 144 y aquí es 25, es conocido. 169. Raíz cuadrada. Ah, ya, profe, no necesito sacar raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 13. 13 al cuadrado es 169. Una vez que ya tengo adyacente, opuesto, hipotenusa, me pongo a calcular ahora. Ya, secante entonces, secante, hipotenusa entre adyacente, 13 quintos. Ya, cotangente, adyacente entre opuesto. ¿Está bien? Tangente ahí sería, claro, perdón, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 12 quintos. Ya, profesor, usted me está pidiendo la resta. Ten mucho cuidado con el menos. Mira, es secante menos la tangente. Voy a marcarlo aquí. Mira, ve, este menos es este menos aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, son dos fracciones homogéneas. Profesor, menos con menos, ¿qué se hace? Más. Entonces se va a sumar. Claro que sí. Menos con menos es más. Ya pues, sumo numeradores, 25. Denominador me queda 5. 25 entre 5, profesor, eso es 5, que sería la alternativa A. De la misma manera, no te olvides, la primera componente es adyacente y la segunda componente es cateto opuesto. No te olvides tus razones trigonométricas. Ahora sí, ejercicio número 2. Del gráfico, calcular la expresión K. ¿Quién es la expresión K? Seno de teta más coseno de teta. Recuerda, ¿ya? Está en el cuarto cuadrante. Yo puedo calcular las razones trigonométricas del ángulo teta. ¿Quién es 3? Recuerda, cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces vamos a... es un ángulo en posición normal. Así es. ¿Y por qué se da cuenta que es un ángulo en posición normal, canónico, estándar? ¿Por qué, profesor? Porque mira, vamos a marcarlo. Porque el ángulo trigonométrico está partiendo del eje X positivo. Basta que parte de aquí, del eje X positivo, ya es un ángulo en posición normal, estándar o ángulo canónico. ¿Ya? Entonces, profesor, este 3 y el menos 4 son las coordenadas del punto que pertenecen al lado final. Así es. En este caso, inmediatamente, ¿qué voy a decir? El escateto adyacente y el escateto opuesto. Y ya salió el ejercicio, ¿ya? Y el gráfico, profesor, ¿tiene algo que ver? Solamente me indica que está en el cuarto cuadrante y que es un ángulo en posición normal. Y una vez que llegué ahí, ya, de frente, teorema de Pitágoras, para calcular la hipotenusa, ¿ya? Ya sabemos que aquí es 16 y 9, 25. Profesor, tiene que ser la hipotenusa 5. Así es. Ahora sí, el seno. Seno es cateto opuesto menos 4 entre 5, menos 4 quintos, con todo, sí, con todo y signo. Coseno entonces, 3 quintos. Ahora tengo que sumar, ¿ok? De nuevo, fracciones homogéneas. Sumo numeradores. Menos 4 más 3, signos diferentes se restan. Profesor, entonces va a quedar menos 1 y el mismo denominador 5. Así es, menos 1 quinto, que sería la alternativa B. Ejercicio número 3. Del gráfico, calcular M. ¿Quién es M? 6 por la suma de la cosecante más la cotangente.
Alfa es un ángulo en posición normal que pertenece al segundo cuadrante. Profesor, pero ahora el ángulo está en sentido horario. ¿Eso influye en el problema? No. Lo único que tenemos que conocer es las coordenadas de un punto que pertenece al lado final. El lado final está indicado ¿por quién? Por la flechita. ¿Estamos de acuerdo? Por el sentido del ángulo horario, del ángulo alfa. Suficiente. ¿Y parte de dónde? Su lado inicial está en el semieje positivo X. Entonces es ángulo en posición normal. Y ya sabemos cuando tenemos la condición del problema. ¿Él quién es? Cateto adyacente y él es cateto opuesto. De nuevo, como quiero cosecante, cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Y la cotangente es coseno, perdón, vendría a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces aquí operamos entonces. Ya sabemos que va a salir hipotenusa 3, ¿ok? Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora, la cosecante, hipotenusa 13 entre 12, cateto opuesto, 13 sobre 12 o 13 doceavos. Cotangente, adyacente entre cateto opuesto, menos 5 doceavos. Ahora sí. Nos está saliendo de nuevo fracciones homogéneas. Entonces voy a calcular aquí M. Ya, M es igual a 6 por la suma de la cosecante más la cotangente. Pero fíjate aquí, por favor. Fíjate aquí. Mira lo que te dice acá. Más menos. O sea, más menos se hace menos. El denominador se mantiene igual 12 y solamente sería 3 menos 5. Ah, profesor, entonces va a ser 6 por 8 doceavos. Ya. Y ahí me pongo a simplificar. Ahí simplifico ya. De frente, sexta sería 1. Sexta de 12, obviamente es 2. Ahí. Profe, ya pues, 8 entre 2, ya sácale mitad. Mitad 1 y mitad acá, ¿cuánto me está saliendo? 4. Respuesta 4 entonces, porque la división entre 1 solamente considero al número 4. Respuesta entonces 4. Sería mi alternativa D. Ejercicio 4 de manera muy similar. Del gráfico, calcular la expresión J, secante de teta por cosecante de teta. ¿Ok? De nuevo, ángulo teta, ángulo en posición normal. ¿Ya? Entonces, trabajo con este punto que pertenece al lado final. Entonces, por definición, el menos 3 va a ser cateto adyacente y cateto opuesto. Pitágoras de nuevo, porque quiero secante y cosecante. Entonces, Pitágoras, ¿qué me dice? Catetos al cuadrado, la suma de ellos, entonces aquí me sale 9 y acá sale 1. 9 más 1, 10. Profesor, no hay ningún número entero que le va al cuadrado me dé 10, ¿no? No, pues no hay. Profe, vale 5, mitad. No, no es mitad, estás elevando al cuadrado. Entonces hacemos la operación inversa, la radicación. Por lo tanto, la hipotenusa ahí vale raíz de 10. Con raíz de 10 trabajo ahora. Secante, recuerda, secante. Hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces va a ser raíz de 10 entre menos 3 la secante. Y la cosecante va a ser raíz de 10 entre menos 1, cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, fíjate, profe, pero es en menos 1, déjalo ahí un momentito, déjalo ahí nomás. Profesor, ahora recuerda lo siguiente, ¿eh? Raíz de X por el curso de álgebra, raíz de X por raíz de X siempre me va a quedar X. Ah, profesor, entonces cuando usted multiplique raíz de 10 por raíz de 10, me va a quedar solamente 10. Ese es en el numerador, ¿ah? Y en el denominador voy a multiplicar menos 3 por menos 1. ¿No ves que tengo que multiplicar? Entonces, menos por menos más. O sea, va a quedar 10 tercios. Así es. Y ese vendría a ser mi respuesta. La expresión J, 10 tercios.
sería la alternativa D. Ejercicio 5. Ya, está en posición normal, entonces no hay problema. Conozco las coordenadas de este punto que pertenece al lado final. Entonces, decimos menos 3 es cateto adyacente y 2 es cateto opuesto. Pitágoras porque tengo que calcular el seno. Hipotenusa al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerda, acá sale 9, aquí es 4. Todo número negativo elevado a exponente par es positivo. Entonces sale hipotenusa al cuadrado 13. No tiene, ¿qué número elevado al cuadrado me da 13? No hay. Entonces, hipotenusa, raíz de 13. ¿Ya? Entonces, ahora simplemente reemplazo. ¿Ya? ¿Quién es seno de teta? Cateto opuesto entre hipotenusa, 2 sobre raíz de 13. ¿Quién es cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto, menos 3 medios. Voy a reemplazar ahora en la expresión T. Reemplazamos raíz de 13 por seno, que es 2 sobre raíz de 13, más 12 por la cotangente. Profesor, acá se está multiplicando. Así es. Entonces simplificamos raíz de 13 con raíz de 13. Aquí también, mira, ve, 12 y 2 tiene mitad. Sácale mitad. 1 y acá mitad de él es 6. De tal manera que mira qué me está quedando. 2 más, profe, pero es 6 por menos 3. 6 por menos 3 sale negativo. Entonces va a ser 2 menos 18. Claro. Ya. ¿Y cuánto es 2 menos 18? Signos diferentes se restan y se coloca en el mayor, o sea, el menos. Respuesta, menos 16, que sería la alternativa C.